Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, ustedes posiblemente me conozcan como Jeffilish y el día de hoy vamos a platicar sobre los parásitos. Este video es complemento al video del domingo pasado donde platicamos sobre parásitos cerebrales y el tema de hoy son los parásitos que tienen la capacidad de controlar las acciones de su hospedero. Te infectan y te controlan. Esos son los parásitos de los que vamos a platicar. Y en México normalmente decimos que el tequila es lo que nos da valor, pero ¿qué tal que realmente es un parásito lo que está haciendo que el mexicano sea tan aventado? Antes de comenzar, de corazón les quiero agradecer por el apoyo que han tenido para este proyecto, para este podcast, por los comentarios que dejan en Spotify, por las personas que se han tomado el tiempo de calificar este proyecto en Spotify, en la plataforma. De verdad, cuando leo sus comentarios me inspiran y me dan muchísimas ganas de seguir leyendo, de seguir investigando y de seguir compartiendo con ustedes la información de este precioso mundo que nos rodea. Y mi mayor forma de agradecimiento es tener un episodio nuevo. Y el episodio de hoy es sobre los parásitos, porque qué mejor forma de agradecerle a la gente que hablarle de cosas asquerosas y malas para la salud. Pero en este podcast vamos a ver que hasta los parásitos son bien interesantes y que no hay que juzgarlos, que ellos nomás están jugando el juego de la vida, el juego de sobrevivir. Y como siempre amigos, es bien importante empezar por las definiciones. Los parásitos son organismos que se alimentan de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. La vida en la Tierra lleva miles de años existiendo y en estos miles de años los organismos han tenido el tiempo para desarrollar relaciones estrechas de las cuales depende su supervivencia. Existen muchos tipos de relaciones. Existen relaciones donde ambos organismos se benefician, donde yo te rasco la espalda y tú me rascas mi espalda. Pero también se formaron relaciones que son parasitarias, donde un organismo se cuelga del otro organismo y sobrevive a expensas de la vida del organismo infectado, ya sea robándole nutrientes. Ustedes seguramente estarán familiarizados con las lombrices en el estómago, con las tenias, las solitarias. Bueno, muchos de los nutrientes que nosotros comemos se van a la solitaria. La solitaria le gusta vivir en nuestro intestino porque nomás abre la boquita y miren, les cae McDonald's. A gusto. Además de esto, también los parásitos tienen necesidades muy particulares y en ocasiones su reproducción requiere que el hospedero sea comido por otro animal, por un segundo hospedero. Una definición sobre parásito que me encontré durante la investigación y que me encantó es la del entomólogo E.O. Wilson, la cual caracteriza a los parásitos como predadores que se comen su presa en unidades de menos de una. Esta definición toma especial sentido cuando ves las fotos de microscopio de los parásitos y les ves las caras de depredadores alienígenas que tienen los parásitos y de verdad están de terror, de terror. Pero si dejamos de lado estos prejuicios que tenemos, si dejamos de lado que los parásitos son asquerosos y se podría decir que son los malos de la película en la mayoría de los casos, a nadie nos gusta que ganen los gorrones, que los gandayas se salgan con la suya, a nadie nos gusta y mucho menos que de paso estén matando a un pobre pajarito. Los parásitos son como tal el organismo gandaya, pero si dejamos de lado nuestro juicio de esto es bueno, esto es malo, nos encontramos que los parásitos son organismos que desarrollaron estrategias de supervivencia increíblemente interesantes, increíblemente complejas, porque en algunos casos no solamente necesitan de un solo organismo hospedero, existen parásitos que necesitan más de un hospedero para desarrollarse en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, en el video del domingo platicamos sobre este gusano que salió del cerebro de la señora y ese gusano en particular es un parásito que vive en el esófago y en el aparato digestivo de las serpientes. Sin embargo, los huevecillos de este parásito solamente se pueden desarrollar a larvas dentro de mamíferos pequeños. ¿A qué se debe esto? A las diferencias que existen entre un organismo y otro. Cada organismo, sobre todo entre mamíferos y reptiles, existen diferencias en las temperaturas de cada uno. Los parásitos tienen condiciones de desarrollo
muy particulares. Entonces, este gusano requiere por lo menos 2 hospederos para sobrevivir. Un hospedero donde vive su vida adulta, que es la serpiente, donde tiene su reproducción y genera los huevecillos, y otro hospedero, que son mamíferos pequeños, donde los huevecillos pueden pasar a larvas. Y esto deja al parásito en una situación súper complicada, porque aunque las larvas se pueden desarrollar en el ratón, necesitan obligatoriamente llegar a la serpiente para poderse desarrollar a la vida adulta y poderse reproducir y mantener la especie. Entonces, el parásito se ve en la necesidad de cerrar ese puente. Y en muchos casos los parásitos lo dejan a la suerte, son mucho más relajados y dicen, bueno, voy a contaminar 10 ratones, de esos 10 ratones eventualmente una serpiente se va a comer uno y así cierro mi ciclo y se mantiene la especie. Pero existen otros parásitos que tomaron una ruta mucho más agresiva. Ellos sí llegan y dicen, a ver, aquí mis chicharrones son los que truenan, yo te voy a decir qué hacer, te voy a decir a dónde ir y venga, vámonos papito a que nos coman. Y son estos parásitos de los que estaremos platicando el día de hoy. Y existen 2 formas en las que podemos apreciar este fenómeno. La primera es que qué perro asco los parásitos, todos los odiamos, son unos gandallas, provocan mucho daño en el mundo, son el malo de la película. Y la otra es qué estrategia tan interesante, qué organismo tan creativo, o sea, cómo la evolución dio el tiempo suficiente para que se generaran estos métodos, estas estrategias de supervivencia tan duras. A mí se me hace súper hardcore, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Les prometí al principio que íbamos a hablar sobre el parásito que nos da valor a los mexicanos. Y este parásito tiene nombre y apellido, Toxoplasma gondii. Pero de ahora en adelante para los cuates le vamos a decir T. gondii. Este parásito es el parásito más común del mundo. Se estima que un 30% de la población humana ha estado infectado con este parásito en algún momento de su vida. Y de hecho, en México es bastante común. La prevalencia del parásito es del 40%. Y existen zonas, como por ejemplo la península de Yucatán, donde llega a ser hasta del 70%. Ok, pero ¿qué hay con este parásito? Bueno, este parásito es un protozoario, es un parásito intracelular obligado, es decir, que solamente se puede desarrollar adentro de células. El ciclo celular de T. gondii se caracteriza por 2 etapas. Una de ellas es la reproducción sexual en los huéspedes definitivos y la otra es la reproducción asexual en los hospederos intermedios. El hospedero definitivo de T. gondii son los gatos y los felinos. Ahí es donde le gusta estar para reproducirse, ahí es donde la especie se encarga de sobrevivir. Sin embargo, tiene una etapa en un hospedero intermedio y ahí es donde entra lo interesantísimo del control mental. T. gondii se reproduce en los gatos y sus huevecillos son desechados en las heces de los gatos. Lo ideal para T. gondii sería regresar a los gatos para reproducirse sexualmente nuevamente. El problema es que a los gatos no les encanta andar comiendo heces de gatos, pero existe otro animalito que por cualquier razón sí le gusta comer heces de gatos y estos son los roedores. Entonces, cuando los roedores consumen las heces de los gatos, el roedor se infecta por T. gondii. Una vez que T. gondii es ingerido por el ratón, debe resolver cómo va a regresar al gato, porque a él lo que le gusta es estar en el gato. Lo interesante aquí es que los investigadores empezaron a notar que cuando los roedores estaban infectados por T. gondii, solían perderle el miedo a los gatos. De hecho, se acercaban a ellos y buscaban casi que cucharear con ellos. O sea que el parásito estaba haciendo que los roedores perdieran el miedo instintivo a su depredador natural y todo lo contrario, en vez de huirle, se le acercaban. Y obviamente esto aumenta la probabilidad de que el gato diga, bueno, si la cena está aquí, ¿quién soy yo para negármela? Entonces el gato se come al ratón y T. gondii, feliz y triunfante, regresa a su hospedero definitivo, cerrando su ciclo y empezando nuevamente su reproducción sexual. Algo muy interesante, y es la razón por la que decidí empezar por T. gondii, es que también los investigadores han comenzado a notar que esos cambios en el comportamiento de los roedores no solamente ocurren en los roedores. Cuando T. gondii infecta otros mamíferos, también está provocando cambios. Por ejemplo, en los lobos encontraron que aquellos infectados con T. gondii eran 46 veces más probable de volverse líderes de su manada y 11 veces más dados a dejar su manada y empezar una manada propia. O sea que el parásito estaba generando líderes, más líderes que los que genera el TEC de Monterrey. Pero lo que más me voló la cabeza a mí es que en humanos también se ha visto que T. gondii tiene efectos en el comportamiento. Esto es un área abierta de investigación, definitivamente se tienen que generar muchos más estudios al respecto,
pero a la fecha lo que se ha encontrado, en algunos estudios la presencia del parásito incrementa los niveles de testosterona y dopamina en las personas, lo que los hace más propensos a tomar riesgos y en algunos casos incluso más propensos a la promiscuidad sexual. Nuevamente, repito, los resultados han sido variados en los estudios, hace falta más investigación, pero sí parece que existe un patrón. Y esto también nos ayuda a ilustrar cómo es que funciona el control mental de los parásitos. Al final del día, el parásito está viviendo dentro de nosotros y está secretando sustancias dentro de nosotros. Está generando señales que son leídas por nuestro cuerpo y que son interpretadas por nuestro cuerpo. Y si el parásito manda las señales correctas, puede lograr su objetivo. Y esto no es único y particular de los parásitos. La semana pasada el podcast trató sobre los psicobióticos, que son todas las bacterias que habitan en nuestro cuerpo que se ha demostrado que tienen una influencia sobre nuestra salud mental. Pueden estar relacionadas al control de estrés, pueden estar relacionadas a la depresión, a la ansiedad, a otros padecimientos neurológicos e incluso a un equilibrio neurológico, también a la salud mental. Este efecto existe porque todas estas bacterias están habitando nuestro cuerpo, están generando moléculas, están generando metabolitos que nuestro cuerpo está interpretando. Nuestro cuerpo las toma como señales y al final del día recordemos que nuestro cuerpo son millones de señales químicas y eléctricas. Las moléculas en nuestro cuerpo son mensajeros y si se introduce una molécula, si se afecta la cantidad de una molécula, eso es al final del día una señal. Esto significa que T. gondii tiene la capacidad directamente de producir testosterona o dopamina. O sea, ¿nos podemos meter una línea de T. gondii y ser felices? No. Esto significa que T. gondii interfiere con los mecanismos normales de producción del cuerpo y hace que se incremente la producción de estas sustancias. Ojo, la relación con los parásitos es súper compleja y nuevamente les digo, los resultados han sido variados, se necesita muchísima más investigación. Pero les digo, tanto en lobos como en humanos se ha visto que las infecciones por T. gondii te hacen muchísimo más arriesgado, mucho más. Mira, tú llegas y quieres que tus chicharrones sean los que truenen. Algo que debemos recalcar de Toxoplasma gondii es que aunque mencionamos que era el parásito más común del mundo, que el 30% de la población mundial va a padecer en algún momento una infección de este parásito y que en algunos lugares de México hasta el 70% de los mexicanos lo han tenido, la mayoría de las personas ni nos enteramos porque la enfermedad o la infección por T. gondii es realmente asintomática. Como T. gondii realmente no nos quiere ni atacar a nosotros, ni nos topa, ni le importamos. T. gondii lo que quiere es llegar a los gatitos. Es como yo. Me gustan más los gatos. Esto genera que la mayoría de las infecciones por Toxoplasma gondii sean totalmente asintomáticas, es decir, que la persona ni se entera que la tiene. La infección asintomática se presenta en la mayoría de los casos, excepto en dos situaciones particulares. La primera es en las mujeres embarazadas, donde Toxoplasma gondii puede hacer que se pierda el producto o que se generen defectos congénitos. Y la segunda es en personas con sistemas inmunitarios debilitados, es decir, que los agarra de bajada y ahí sí les puede ir un poco peor. También en el caso de los recién nacidos que están apenas desarrollando su sistema inmune. En esos casos en particular, la infección sí va a generar problemas y sí requieren el tomar medicamentos para salir de la infección. En el resto de los casos, realmente les digo, ni nos vamos a enterar, nos vamos a declarar a nuestro crush, de pronto vamos a sentir esas ganas de, ¿sabes qué? Ahorita le digo a esta morra. Y vamos a decir por qué habrá sido. Y resulta que es porque abrazamos a nuestro gatito que andaba ahí, que acababa de ir al baño. Y pues bueno, amigos, nos entró el valiente que es el T. gondii. El siguiente parásito del que vamos a platicar es Cordyceps, que es el hongo que aparece en The Last of Us. Y también tengo un video completo ya hecho dedicado a The Last of Us y el hongo Cordyceps, lo pueden buscar. Este hongo a mí me encanta. Se me hace igual la estrategia que desarrolló increíblemente interesante. Y eso, híjole, las estrategias evolutivas me vuelan la cabeza. De hecho, de las cosas que más me da tristeza que se extingan las especies, obviamente me da toda la ternura del mundo y se me hacen muy bonitas y todo, pero el hecho de haber avanzado tanto, el llevar miles de años desarrollando una estrategia evolutiva, y son comportamientos súper extraños que tienen los animales que se van a desaparecer sin que los entendamos o los conozcamos por completo. A mí la verdad me parte el corazón.
Cada cierto tiempo reviso cuántas vaquitas marinas llegan y luego no me levanto de mi cama en todo el día, porque sí, es impresionante que queden. La última vez que chequé quedaban 11. No quiero saber, no quiero que me digan, no quiero que pongan en los comentarios cuántas vaquitas marinas quedan, porque de verdad me parte el corazón, me pongo a llorar. Y además es el pescado más bonito del mundo. O sea, no podría haber un pescado más cute, así que lo ves y dices, ¡ay, te quiero abrazar! Es la vaquita marina y nos tocó a nosotros y nos tocó en México y a mí en particular me tocó en Sonora porque está en el Mar de Cortés y es como hijos de su madre. Entonces, cada que se pierde una especie, estamos realmente perdiendo miles de años de evolución, miles de años de moldear el comportamiento al ecosistema, de generar relaciones con otros organismos. Es muy interesante, o sea, de verdad, las estrategias evolutivas, híjole, son muy bonitas y son bien raras y son muy preciadas, son invaluables a mi parecer. Y por eso este hongo se me hace súper interesante porque tiene una estrategia bien padre. A mí me gusta, la verdad es que me voló la cabeza cuando me enteré. Nuevamente hay un video completo si lo quieren ir a ver, si no, aquí se los cuento, les hago el resumen, está padre también. Este hongo es súper interesante porque crea zombies de la vida real. Los zombies de The Last of Us, los crea este hongo. Hoy en día, mientras tú y yo estamos hablando, hay zombies que creó este hongo que están caminando por la selva y vienen por ti. No es cierto, pero te voy a contar qué están haciendo esos zombies caminando por la selva. Primero que nada, la infección de este hongo inicia cuando cae una espora del hongo en una hormiguita. Cae en el exoesqueleto y logra adentrarse a la hormiguita. Una vez dentro de la hormiga, el hongo comienza a reproducirse durante 2 semanas y a partir de ahí ya puede empezar a generar control mental. A las 2 semanas que el hongo se ha reproducido suficiente dentro de la hormiga, decide sacarla de su hormiguero y la lleva a pasear por la selva. El hongo está buscando un lugar muy específico. Necesita que la hormiga vaya y se pare en una hoja que está exactamente a 25 centímetros del suelo. Ojo, todo lo que les voy a decir es real, está medido. Los hongos como si trajeran regla. Ni los arquitectos te miden tan bien como estos señores. Todo esto es súper preciso para el hongo. El hongo de verdad es perfeccionista a morir. Entonces, la hormiga busca una hoja que se encuentra exactamente a 25 centímetros del suelo. Se tiene que colocar por debajo de la hoja, por el lado que mira al piso de la hoja, apuntando siempre hacia el hemisferio norte, en un lugar donde la temperatura esté entre 20 y 30 grados centígrados y la humedad esté de 94 a 95%. O sea que el hongo obliga a que la hormiguita salga de su hormiguero, camine por el bosque y le busque exactamente dónde está esta hoja con estas características bien particulares. Y una vez que la hormiga llega a ese lugar, exactamente a mediodía, el hongo hace que la hormiga muerda una de las venas de la hoja. A esta mordida se le dice el agarre de la muerte y es la última acción que tiene la hormiga antes de morir. Y sucede exactamente a mediodía. Todas estas condiciones específicas tienen su razón de ser. No es que el hongo ande así nomás freseándose. Por ejemplo, el hecho de que la hormiga se coloque por debajo de la hoja y no por encima es precisamente para evitar que llueva y la hormiga sea arrastrada por el agua, que la hormiga se pueda mantener ahí con ese agarre. La parte de la temperatura y de la humedad, pues esa temperatura y esa humedad normalmente se puede encontrar a esa distancia del suelo y esa temperatura y esa humedad son las que el hongo necesita para reproducirse. También la parte del horario, el hecho de que la hormiga muerda exactamente a mediodía, tiene que ver con el tiempo que necesita el hongo para reproducirse y la temperatura que necesita. Cuando la hormiga muerde a mediodía, da tiempo suficiente para que el hongo empiece a desarrollarse y salga durante la noche, donde está la temperatura que el hongo requiere. Una vez que el hongo sale de la hormiga, empieza nuevamente a esporular y esas esporitas eventualmente caen en otra hormiga y se repite el ciclo. Y esto es un efecto súper extraño y por mucho tiempo se pensó que el hongo estaba teniendo control mental sobre la hormiga. Pero resulta que cuando empezaron a abrir las hormigas y a investigarlas, encontraron que el hongo estaba en todas partes, menos en su sistema nervioso. El sistema nervioso de la hormiga se podría decir que estaba casi intacto.
Realmente lo que hace el hongo es invadir el sistema motriz de la hormiga, sus músculos. Se deposita ahí y empieza a excretar químicos que generan contracción muscular. Es decir, que la hormiga empieza a tener espasmos en las patitas y esos espasmos en las patitas es lo que la hace empezar a caminar. Y así es como el hongo la saca de su nido y se la lleva a caminar. Y aquí, en el caso de que la hormiga tuviera conciencia, sentiría algo muy similar a que se te suba el muerto, cuando tú te quieres mover, pero tus brazos, tus extremidades no te responden. Solamente que en este caso, en vez de estar paralizada, está en movimiento. Y como vimos, este hongo no es nada tonto. Este hongo, de verdad, graduado de Harvard. Existe una razón muy importante por la cual no se mete con el cerebro de la hormiga, por la cual no daña el sistema nervioso de la hormiga. Y es que el hongo necesita que el sistema nervioso mantenga viva a la hormiga. Necesita que la hormiga se mantenga viva para que la hormiga lo pueda llevar a donde necesita ir y pueda hacer el último, el agarre de la muerte. Ahí ya el hongo dice, ¿sabes qué, mija? Muchas gracias, te doy las gracias y ahí nos vimos. Y una vez que hace eso, el hongo ya no necesita la hormiga, ya puede invadir el resto del cuerpo. Pero mientras eso sucede, tiene que respetar el sistema nervioso para que se mantenga con vida su hospedero, para que su zombie lo pueda llevar a donde él quiera. Y esto aplicado a la serie de The Last of Us se vuelve súper interesante porque quiere decir que los hongos no están con gusto comiéndose a su vecina, todo lo contrario, están pensando, no te quiero comer, me caías muy bien, mientras que el hongo mueve sus manos, mueve sus mandíbulas y hace que se la empiecen a comer. O sea, la persona seguiría consciente dentro de su cerebro mientras que su cuerpo es controlado por el hongo Cordyceps. Y aquí, antes de que se me vayan con la finta, es bien importante recalcar que no es posible que el hongo Cordyceps realmente haga esto. En la serie dicen que el calentamiento global hace que los hongos aguanten temperaturas más calientes y así puedan sobrevivir en nuestro cuerpo como seres humanos. Pero lo que hemos platicado desde hace rato, estas relaciones evolutivas, estas estrategias de evolución, estas relaciones parasíticas, simbióticas, etcétera, tomaron miles de años en desarrollarse. De hecho, existen fósiles de hace miles de años de hormigas ya haciendo esa mordida en esas hojas. Existen fósiles tal cual de las hormigas siendo controladas por Cordyceps. Esto es algo que el hongo se tardó miles de años en desarrollar. No es algo que de pronto se va a estar más caliente y ya puedo controlar los músculos de los humanos. Y estas relaciones son extremadamente específicas. El hongo sí puede infectar otros insectos y sí puede matar otros insectos como una infección normal, pero no los puede controlar, no puede hacer los zombies. Solamente puede hacer zombies a una especie muy particular de hormiga, ni siquiera a todas las hormigas, a una en particular, porque les digo, llevan millones de años tomándose el tecito juntos y generando esta relación, que obviamente es una relación muy tóxica y negativa para la hormiga, al mismo tiempo que es una relación necesaria para la supervivencia del hongo. Entonces, aunque la premisa es buenísima y a mí me encanta, la verdad disfruté bastante la serie, no es posible, no es factible en el mundo real, aunque el hongo 100% existe y 100% hace lo que dicen en la serie que hace. Los parásitos no solamente tienen que interferir directamente con el sistema nervioso para controlar el comportamiento de los hospederos, también interfieren directamente con lo que quieren interferir, con los músculos. Quiero que se mueva este músculo, venga, le pico el botoncito para que se mueva y el botoncito son los químicos que generan las señales de contracción y relajación. Les digo que estos parásitos sí tomaron la ruta en por mis pistolas y hace lo que yo quiero. Y aunque los parásitos tienen estrategias de supervivencia súper interesantes, es mejor que nos las cuenten a que las vivamos. Así es que, amigos, por favor, hay que desinfectar muy bien las frutas, las verduras. Hay que lavarnos bien las manos al interactuar con animales, especialmente con heces de animales, también con basura, con desechos humanos, ni se diga. Ni se diga. Lo más infeccioso para un humano es otro humano. Entonces hay que guardar la disciplina con la higiene básica. Hay que cuidar en dónde comemos, la higiene de los lugares donde comemos. Todo esto nos va a cuidar de que los parásitos sean algo bonito de que asombrarnos y no que sean algo de que preocuparnos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Para mí este es un tema especialmente interesante justo porque nos habla de todas las relaciones que a veces son invisibles, pero que existen entre todos los organismos que nos rodean e incluso con nuestro organismo. Se me hace muy interesante. Ahora que ya acordamos que no vamos a tener prejuicios contra los parásitos, dejen abajo cuál es su parásito favorito, cuál es su estrategia favorita.
al final del día es ver cómo se ingenian para sobrevivir. Y eso es bien interesante. Dejen abajo en los comentarios cuál es su desinfectante de verduras favorito, cuál es el que mejor les funciona y así ayudamos a la comunidad a ser una comunidad muy desinfectada. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.